noches, iniciando Periodismo en Plural, y le doy la bienvenida también a quienes en esta noche nos acompañan en esta mesa y comienzo con Esperanza Romero, que nos acompaña. ¿Cómo estás? Con el gusto de estar aquí en este largo fin de semana, y hay que señalarlo para muchos, hoy lunes 3 de febrero de asueto, pero nosotros en vivo. En vivo. Aquí, trabajando en lo que nos gusta. Pero descansado, porque la ciudad estuvo muy tranquila. La movilidad muy bien, facilita hoy. Llegamos temprano. ¿Se disfruta la ciudad? Sí. Gabriel Ibarra. Excelente la vialidad y con mucho gusto estar aquí hoy, este lunes, podernos comunicar con nuestro auditorio y los temas extraordinarios que vamos a tocar, candentes, pero hay reacciones y respuestas. Así es. Guillermo Velasco. Irene, muy buenas noches. Esperanza, Gabriel, muy buenas noches. Fin de semana efectivamente largo, puente, pero la información no para y hay temas, como bien apunta Gabriel, candentes e interesantes que vamos a abordar en esta noche. Y nada más recordar también un poco que ayer fue la Candelaria y aquí hubo hace algunas semanas una partida de rosca. Sí. Y ya comentaremos, pero los vamos a dejar ahí picados en el tema de quiénes son los afortunados que siguen ahorita preparando los tamales. Mensaje para las compañeras y compañeros de Plural que les tocó el niñito. Exactamente. ¿No? Muy bien. Muy bien. Pero bueno, en lo que nos ponemos de acuerdo en los tamales, mi querido Guillermo, pues los temas que hemos seleccionado para dialogar en esta noche y que claro que causaron muchas reacciones durante el fin de semana fue esta guerra de aranceles que desató, bueno, el presidente recién nombrado Donald Trump en Estados Unidos y que le hace una respuesta o sugiere una respuesta del gobierno mexicano. También hablaremos de la lucha contra la delincuencia, y es que en este fin de semana también, en un comunicado que emite la Casa Blanca, señalamientos realmente graves sobre la relación que pudiera haber entre células del crimen organizado y algunos integrantes del gobierno, de los gobiernos en México. Y por último, hemos también elegido dialogar o discutir sobre la reforma al Infonavit, esta nueva forma de administrar la vivienda social, más adelante. Así que, bueno, sin duda lo importante fue que se llegó este 1 de febrero, que fue la fecha que el gobierno de Donald Trump puso como para decirle a México: estas son mis reglas de juego, estas son mis cartas, las pongo sobre la mesa, y va una serie de aranceles del 25% para México, otro tanto para Canadá y China. ¿Qué fue lo que sucedió, Esperanza? Lo que sucedió es que quedó más que claro que para Donald Trump el tema de los aranceles es su carta de negociación. Anunció que entraban en vigor el día 1 de febrero, pasado sábado. El 1 de febrero dijo que lunes 3, el día de hoy. Y el fin de semana, medios nacionales, locales e internacionales tuvieron el tema desarrollado muy a fondo. ¿Por qué? Porque era el tema más comentado, ya me atrevo a decir, no solo en México, también e incluso en Europa, porque las amenazas de Donald Trump van hacia el aspecto global, va para todo el mundo, la Unión Europea. En el caso de las crisis son también oportunidades, y los empresarios, a mí me parece que habrá que destacar algo. Los gobernadores de los estados, independientemente del signo político por el que llegaron a las entidades federativas, cerraron filas, lo mismo que la clase empresarial con la presidenta. Ella misma reconoció que tuvo un apoyo, y lo dijo con esta palabra: abrumador. Hay que sacar las cosas positivas de las crisis, hay que comenzar diciendo que no se aplicaron ni hoy, y por lo pronto tenemos un mes que sigue la amenaza, como la espada de Damocles, ahí está pendiendo. ¿Por qué? Porque exige resultados en que se reduzca la migración ilegal, y exige resultados el gobierno de Donald Trump en que se reduzca y se combata en serio el tráfico de fentanilo. ¿Sabes qué, Vic? Perdóname que te interrumpa. En el último mensaje que pone al respecto Donald Trump, habla de a qué se compromete México, pero no habla de la petición que le hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar la producción de armas en Estados Unidos. Precisamente cuando se manejó esta amenaza, este tema que, insisto, fue lo más comentado el fin de semana, la respuesta de la presidenta, que hay quienes dicen: no, ya basta de utilizar signos patrioteros y ese lenguaje, y que si Benito Juárez. A mí me parece que hace bien tocar las fibras, llamar al nacionalismo y llamar a la unidad. E insisto, se reflejó la unidad el fin de semana, y recordó que precisamente en enero de este año el propio gobierno de los Estados Unidos, a través de su área interna de lo que es la administración de drogas, tabaco y alcohol,
saca un documento donde reconoce que el 74% de las armas que llegan a los grupos criminales mexicanos proviene de los Estados Unidos. Y algo de los acuerdos a los que se llega hoy, y termino con el final para dar aquí la voz a mis compañeros, cuando el día de hoy, un día de tensiones en que la presidenta logra una comunicación telefónica con el presidente de los Estados Unidos, un compromiso de enviar a 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera, y en estas dos líneas, combatir el tráfico de fentanilo y evitar la entrada de migrantes, el acuerdo también tiene que ver con lo que informa Sheinbaum en el punto que ella toca como clave en su respuesta, la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos y del tráfico de armas, recordemos Rápido y Furioso, y la llegada de las armas a los grupos criminales, es un tema, la verdad que hemos sido en esto sí muy tibios, y hemos sido, me refiero a los sexenios últimos, en cuanto a reclamar a los Estados Unidos. Posiblemente Trump no hable de ese acuerdo hoy, pero la presidenta al menos ella afirma que como parte de los acuerdos en esta llamada suspensión un mes de la aplicación de los aranceles del 25%, el desplazamiento de 10,000 elementos de la Guardia Nacional mexicanos a la frontera, y ella dice, lo pidió México, el que se esté combatiendo desde ya el tráfico y la revisión del tráfico de armas. Si yo me quedo en el tema, porque más adelante abordaremos justo lo de seguridad, ¿no?, que es muy importante, pero si me quedo con el tema de los aranceles y cómo Donald Trump quiere mover justo el tablero internacional e ir colocando a los países de tal forma que le regrese la grandeza, ¿no?, a su país. ¿Tú cómo lo ves? Es nuevamente seguir hablando, y ya lo vimos, ¿no? Le da una prórroga de un mes para aplicar el 25% de aranceles y a ver si los aplica, ¿no? Es una tregua. Es una tregua, pero yo sí coincido con Esperanza, y esto demuestra que el presidente es un negociador rudo y las cosas le salen bien. A final de la historia, yo sigo pensando que Donald Trump sigue teniendo la sartén por el mango en este tema. Reconozco, sin embargo, que hoy hizo un buen papel la presidenta Sheinbaum, le fue bien, es decir, hoy sale triunfante a la mañanera, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque efectivamente no sucedió lo que muchos vaticinaban que era ya, digamos, un episodio que no tenía más que ese final, el desenlace de los aranceles, lo cual hubiera sido grave. Puede ser grave, también hay que decirlo, porque también no está conjurado. Una cosa es que Trump sea un negociador duro, pero también él extiende este tema para fijar condiciones. Hay que decir que Sheinbaum hoy ya, de alguna manera, cede a un primer tema que era indispensable ceder, también hay que decirlo, como lo hizo en su día López Obrador. Los 10,000 elementos de la Guardia Nacional que van a la frontera norte de nuestro país. Que me recuerda el ejercicio del sexenio pasado. Sin duda alguna. Y ahí hay dos, cuando uno ve digamos, el mensaje que manda Sheinbaum y el mensaje que manda Trump, en comunicación política hablamos de los encuadres. Cada quien destaca, evidentemente, lo que quiere destacar. Claro. Por ejemplo, la presidenta Sheinbaum sale a decir, bueno, yo me comprometí con el presidente, vamos a mandar 10,000 elementos para evitar el tema del tráfico de fentanilo. Nada más que el énfasis de Trump está en la migración ilegal, cosa que no señala la presidenta Sheinbaum, porque efectivamente la negociación para acabar pronto es poner a la Guardia Nacional para que funja como el muro que planteó Trump desde el periodo anterior y que le cumplió López Obrador y que hoy está cumpliendo la presidenta Sheinbaum. Es decir, a final de cuentas, se tuvo que someter a lo que era una petición expresa, que es el tema de la Guardia Nacional, evitando, no en una primera instancia, el fentanilo, de lo cual vamos a hablar más adelante, evitando, y en eso Trump insiste, y además él, a ver, en su grandilocuencia, prácticamente lo está manejando como decir, la presidenta se sometió, no lo dice con esas palabras. Yo creo que Sheinbaum, insisto, jugó bien el tema, no tenía otra, esa es la realidad. ¿Qué está haciendo Trump? Trump lo que está haciendo es apretando para la revisión del TEMEC. ¿No será que Donald Trump también le midió, como decimos aquí en nuestro país, ¿no?, el agua? En el sentido de que hubo mucha presión de empresarios tejanos, que de hecho son republicanos. Hubo presión para que le bajara a sus amenazas porque estaba también amenazando el gran comercio que tiene los estados fronterizos con México. Y también a Donald Trump le quedó muy, muy bien este discurso de diálogo amistoso con la presidenta, pero en realidad también está respondiendo a una exigencia de los empresarios de Estados Unidos. Deja hacer nada más este punto de lo que preguntas, porque para no dejar la idea, yo creo que en todo caso, me parece que la que tuvo que de alguna manera, yo insisto, ceder es más la presidenta de México, porque en el fondo, a final de la historia, ahí sí tuvo que recular de muchos planteamientos, pero en fin. Ya volvamos a otra ronda. ¿Cuáles? ¿Sí? Mira, hay dos lecturas.
Hay dos lecturas. Una lectura es que como esa pausa que pone Donald Trump es orillado por las presiones internas en Estados Unidos, como bien lo señalas, de los empresarios, de los gobernadores de todo, ¿no? y de los representantes, ¿no? O sea, porque si Donald Trump, como ha señalado, que uno de los objetivos es bajar la inflación, pues aumentar los aranceles a México, a Canadá, a China y a Europa, porque a todos, o sea, todas las importaciones serían con aranceles, pues va en sentido contrario a lo que ha ofrecido de bajar la inflación. Y además, ¿quiénes son los grandes perdedores cuando suben los aranceles? Los grandes perdedores son los consumidores, además de los productores, pero en primera instancia son los consumidores. Ahora, sobre el manejo de la presidenta, para mí me parece muy inteligente el manejo de la presidenta y lo pongo en paralelo con el manejo que tuvo Justin Trudeau, el presidente, el jefe de gobierno de Canadá, primer ministro. Él se puso al tú por tú con Donald Trump, porque Donald Trump anuncia 25% de aranceles, Canadá también anuncia 25% de aranceles. Y aquí en México, a la presidenta, hay quienes la apoyaban mucho. Yo creo que sí tuvo un gran apoyo, sí logró concitar un sector muy amplio unido apoyándola, pero un sector pequeño pero radical, que decían que la presidenta estaba actuando muy mal, que cómo era posible que se pusiera con Sansón a las patadas. Y la verdad es que, pues yo les preguntaba a ellos, a ver, entonces, ¿cómo debe actuar la presidenta? ¿Se debe de arrodillar? ¿Qué debe hacer? ¿Debe actuar con dignidad o no debe actuar con dignidad? No, pero es que tiene que ser muy inteligente. Yo creo que sí fue inteligente, porque no se enganchó a las descalificaciones que hacía Donald Trump. Ella muy mesurada, pero muy inteligente, eran las respuestas que estuvo dando. Y bueno, estiró la liga hasta el final, porque sí creíamos que hoy empezaban la imposición de esos aranceles, porque ayer pues así era, así fue, ¿no? Fue el anuncio que aparece en los medios de que los aranceles van para adelante, porque abrigaba todavía una esperanza de que Trump recapacitara y se calmara y buscara una salida, ¿no? Y no, Trump también hasta siguió y finalmente en la llamada telefónica que hoy tuvieron la presidenta con Donald Trump. ¿Pero por qué le acepta la llamada telefónica? Cambia. Porque yo creo que es la estrategia de Donald Trump. Claro, él fijó en las condiciones de esa llamada. Todo el mundo lo está haciendo, o sea, no lo ha hecho nada más con México, con Canadá, lo hizo con China y con Europa. Ahorita la Unión Europea anda muy molesta, andan viendo pues cómo van a enfrentar esta problemática. Pero yo creo que sería un suicidio de Estados Unidos hacerlo, porque si alguien compra al mundo, si un país le compra al mundo, es Estados Unidos. Y además es una economía globalizada, donde todos necesitamos de todos. Y más ellos, porque tiene un país muy grande, son consumidores, pero en todas partes están. Muy consumidores. Entonces hacerlo, yo creo que es muy riesgoso, pero es un estilo, como dice Guillermo, es un estilo así negocia de negociar Donald Trump, de dar manotazos, asustar y luego ya bajarle. Ahora, sí le dio resultados, también quiero decirles que le dio resultados. Claro que le dio resultado. ¿Por qué? Porque México hizo varias acciones, o sea, México sí respondió y creo que fue inteligente. Ahí yo diría que sí se manejó con inteligencia la presidenta, porque también hay que medirle agua a los camotes con quién te estás peleando. ¿Qué hizo, por ejemplo? ¿En qué se adelantó? Se adelantó en imponerle aranceles a los productos textiles chinos. Hace un mes, Marcelo Ebrard anunció pues que venía un impuesto que iban a establecer esos aranceles. Luego también aceptó Quédate en México, que era otro de los objetivos de Donald Trump, que ya ese programa ya había terminado durante el gobierno de López Obrador. López Obrador lo aceptó, donde a los que piden asilos, que no los autorizan, se quedarían en México, ¿no? Estas personas, estos migrantes. Y el otro asunto, pues también inmediatamente lo acepta la presidenta, es precisamente los 10,000 elementos de la Guardia Nacional que cuiden la frontera norte. Que era inevitable, por cierto, ese tema. Yo creo que manejó muy bien la presidenta. No sé
no se enfrentó así de golpe. ¿Tú lo ves como un ganar-ganar? Como hizo Donald Trump. Pues yo creo que sí tienes que negociar, o sea... Claro. Pero yo creo que es el punto clave, es lo que dice Gabriel. El punto clave y fino, más que la unidad y el respaldo del país, fue la negociación fina en este tema. Esa es la realidad. A ver, al final de la historia este es un acuerdo en donde efectivamente ambas partes pueden ganar o perder. Hubiera perdido mucho más México, también hay que decirlo. Es decir, aquí, cuando aquí nos da una, digamos, como dice el dicho, ¿no? Cuando hay una gripa, que hay una neumonía, también eso es cierto. O sea, si hay una codependencia... Es que perdemos 80%. Pero claro, hubiera sido un golpe mortal. Pero también el presidente... Sí. También es cierto que afecta a la economía norteamericana y que había presiones. Pero yo lo que veo muy interesante es el tema. A final de cuentas, a ver, a pesar de la rudeza aparente, hoy hubo hasta guiños simpáticos. Dijo el presidente Trump, la presidenta me cae bien. Y sale Sheinbaum a decir, no, yo incluso le mandé la campaña que estamos haciendo para erradicar el fentanilo. Es decir, la política es así. Tiene una parte dura y una parte también muy de negociación política. Pero ¿de qué dice Sheinbaum? Que luego queda en la letra pequeña, pero porque no es lo más estridente. Dijo, comienzan ahora las mesas de altura para la negociación y los acuerdos. Me parece que hasta ahora el manejo ha sido adecuado. Vamos a ver en esta ruta de negociación, efectivamente, si el tema sigue por esa buena ruta, que yo espero que así sea. Pero al final de la historia yo creo que, insisto, hubiera perdido más México con haber impulsado los aranceles, sin duda alguna. Políticamente, Claudia Sheinbaum sale fortalecida, se manejó bien y eso fue evidente. Y Donald Trump es abiertamente rudo. Y le fue bien también. Pero ya también está generando grupos que se están levantando, incluso para hacer llamados a boicotear algunas firmas. La fortaleza que tiene México, por ejemplo, en la producción de piezas automotrices, sectores clave. Marcelo Ebrard hoy, ¿no? Con una planta que tiene el Estado de México y que la gente le dijo, no, es que yo tengo aquí mi fuerza productiva. Y la manera en que la presidenta hace que el pueblo, como ella le llama, con su mensaje abierto a la población, reflexione sobre lo que ha dejado de hacer Estados Unidos en el tema del fentanilo, que coincido en una cosa aquí con Guillermo en lo que se refiere a que Claudia Sheinbaum no le conviene manejar el tema de la migración y los 10,000 elementos que están como un muro. Eso hay que reconocerlo. Y para eso están puestos, y es lo que esperaba Donald Trump. Claro. Y va a tener la amenaza este mes porque él quiere que cumplirle al pueblo en que no entren ilegales, como él les califica. Pero el que Claudia Sheinbaum haya desarrollado un plan A, un plan B y un plan C y que no expone sus cartas y que dice con serenidad, me parece que fue muy hábil, estuvo a la altura a un sujeto que está acostumbrado a las bravuconadas y que está acostumbrado a amenazar. Y además que tendrá que lidiar con las manifestaciones como las que tuvo en Los Ángeles, ¿no? Pero viene un tema... Y el encarecimiento de precios. ¿no? Viene un tema complicado por lo que dice Esperanza. A ver, el humanismo mexicano, que así le llama ella, choca con lo que ahora está haciendo en la frontera y va a tener que hacer como exigencia de Trump. Porque efectivamente para eso van los elementos de la Guardia Nacional, fundamentalmente para el tema de evitar el flujo de lo que Trump llama la migración ilegal. Bueno, ojalá lo haga con perspectiva de derechos humanos y no se exceda. La realpolitik. Exactamente. La realidad, pues. Eso, esa es la política. Una cosa es lo que yo pienso, lo que yo quiero, y otra cosa es la realidad. ¿Con qué me topo, y por no? esa realidad, pues tendré que sacrificar algunas cosas. Sin duda. Porque va a ser muy cuestionado los derechos humanos de los migrantes que se van a ver afectados. Sin duda, eso es inevitable. Va a ser un costo que va a tener que pagar México. El trabajo porque sucio. no había opción, yo coincido con él, no había alternativa más que ceder ese tema y se dio la presidenta. Pero, perdón, también en la realpolitik hay un aspecto muy pesado para Trump. En su primer periodo se firmó la renegociación del Tratado de Libre Comercio y con los aranceles es el primero en violarlo. Y nada más termino yo con este punto sobre la cuestión de las automotrices, las fábricas de automóviles. Ya lo intentó en los primeros 4 años y no lo logró, porque muchas de las fábricas de Boston, de muchos lados, se vinieron a México o a otros países. Y esa fue su gran lucha de Donald Trump. Insiste en ello, pero pues estamos en la globalización con un multilateralismo que estamos viviendo, y yo preguntaría, ¿tiene el poder el presidente de Estados Unidos para lograr que estas grandes automotrices regresen a Estados Unidos cuando ellos se van precisamente por la cuestión de la oferta, de la demanda y del costo que significa y la calidad también? Y lo que dice Marcelo Ebrard, pues las fábricas de Ford, del Estado de México, claro, y la de Hermosillo son las mejores del mundo de que tiene Ford. Sí, así es. Vámonos a la pausa y cuando regresemos hablaremos de lo que
justo se dio que en el comunicado de la Casa Blanca con esta imposición del 25% de aranceles que después se echó para atrás y que ya lo hablamos, ¿no? Ya negociaron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero ahí hay unas afirmaciones que hace el gobierno de Estados Unidos y que la presidenta Claudia Sheinbaum lo califica como irresponsable, y es en tema de seguridad. Con eso regresamos después de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso en Periodismo en Plural. ¿Y qué se vivió justo en esa carta que envía la Casa Blanca? Pues algo que le obligó a la presidenta de México responderle, y le dice, en esta lucha internacional contra la delincuencia y los señalamientos que hace justo el gobierno de Estados Unidos, dice y lo califica como irresponsable, terriblemente irresponsable es que la Casa Blanca emita un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Y tú decías algo, Guillermo, sí, pero el día de hoy, lunes, ya nadie se acordó de esas líneas. Es la diplomacia pública. A final de cuentas, esa era la aseveración más estridente, que dio más nota. Esa aseveración que es una clara injerencia y una provocación a decir, a ver, a final de cuentas hay una colusión prácticamente del gobierno con los cárteles del narcotráfico, cosa que, por cierto, en buena medida es cierta. Es decir, el control territorial del narcotráfico en México es algo terrible y la vinculación con políticos. Aquí estamos ante un doble lenguaje de ambos lados de la frontera, hay que decirlo. Por un lado, es cierto lo que aquí hemos dicho en esta mesa, no se entiende el tráfico del fentanilo en Estados Unidos que ha matado a tanta gente sin la participación de narcotraficantes en Estados Unidos. No se entiende también el narcotráfico sin las armas que provee Estados Unidos a México, que en eso creo que la presidenta Sheinbaum fue muy clara, pero también es cierto que hay que reconocer que aunque ella diga una verdad al aseverar el asunto de las armas, también es cierto que no de ahora, me parece que ella en todo caso hereda del anterior presidente y algunos anteriores también, el tema de una vinculación muy importante del narcotráfico con políticos mexicanos, porque si no sería de alguna manera responsabilizar a Estados Unidos cuando aquí, más allá de lo que diga Trump, hay una realidad inocultable. Me gustó lo que dijo ayer el cardenal Robles, porque él decía, irresponsable es injerencia, pero pónganse a revisar también los políticos mexicanos lo que existe en realidad de vinculación o posible vinculación con el narcotráfico. Entonces me parece que aquí estamos ante un doble discurso acá, en México y en los Estados Unidos. Es cierto que hoy ese tema, Trini, ya no figura, porque efectivamente hubiera sido muy rudo de un lado y de otro. Ese que era el tema central, el tema toral, hoy no existe. Lo que más lastimó. Lo que más lastimó, hoy lo que dice la presidenta es, sí, es cierto que en su comunicado dice, a ver, el presidente se comprometió conmigo a evitar el tema del tráfico de armas, y finalmente Donald Trump aprieta fuerte en el sentido de frenar el fentanilo y la migración, pero no se vuelve a tocar el tema, esa aseveración tan categórica que hizo la Casa Blanca, insisto, en buena medida cierta, de la vinculación del narcotráfico con gobiernos. Y más adelante podemos vincularnos un poco a la violencia desatada que estás generando en el país. Esa impunidad, en el fondo no es la pobreza lo que está generando esta violencia en el país, es la impunidad criminal, y no se entiende el avance del narcotráfico en México y el estado fallido en muchas regiones del país, al margen de la participación de algunos políticos mexicanos, o muchos, ligados al narcotráfico. Pero bien, dices tú, un doble discurso también en Estados Unidos. También. Porque la presidenta de México ha hecho dos señalamientos o dos afirmaciones. Uno, voy a esperar a que se asiente el gobierno de Donald Trump para pedir explicaciones de qué fue lo que pasó con el Mayo Zambada y la detención y la llevada pues a Estados Unidos. Y la segunda es, y le pregunta, ¿por qué no empiezan a hacer una investigación, o por qué no hablan de quienes forman parte de sus cárteles en Estados Unidos o de la delincuencia organizada, quienes se encargan de distribuir el fentanilo, y no solamente el fentanilo, sino otras drogas? Entonces también Claudia Sheinbaum le hace preguntas muy interesantes al gobierno de Estados Unidos, que se podrá dar el lujo de no contestar si no quiere. Y no solo le hace preguntas, se atreve también a hacerle sugerencias, porque le dice, aquí hemos hecho campañas, y hay una campaña en medios electrónicos muy intensa para disuadir a los jóvenes, encaminada sobre todo a los jóvenes, respecto al consumo de drogas y el riesgo de que estén mezcladas con fentanilo.
entiendo. Pero yo no estaría tan segura en el aspecto de que ya no quedó la amenaza O que quedó en el tema. olvido esas líneas. Por lo siguiente, porque si bien no fue a través del presidente de Donald Trump, sino ya fue a través de su segundo en materia de seguridad, cuando en declaraciones a medios estadounidenses reconoce que tendrían todo la capacidad y la posibilidad de venir a territorio mexicano a combatir a los grupos criminales, y lo dice con todas sus letras. Entonces, Claudia a mí me Sheinbaum ya parece dijo que no. a mí Eso me es parece que, imposible. bueno, es que no lo vamos a permitir, eso decimos, pero que quieran hacerlo, esa es la amenaza. Que pretendan, con base en como su las primer aranceles. decreto, claro, con base en su primer decreto de declarar grupos de terroristas a las células de narcotráfico, pues Estados Unidos dice, con este decreto yo tengo todo el manejo desde mi Congreso para ir allá a combatirlos. Ese es un tema que sigue como una amenaza latente, y por lo pronto en un mes en ver los resultados en los dos aspectos, el de la contención de la migración, la guerra comercial en una pausa, con un protagónico que no lo hemos volteado a ver lo suficiente, y creo que los empresarios sí es lo más importante, China. También el papel de China tiene mucho que ver y mucha influencia en este tema. Pero regreso al tema del fentanilo y al tema de la seguridad. Claudia Sheinbaum pregunta, con aumentar 25% los aranceles, ¿vas a resolver la crisis de fentanilo? Y agrega y hace notar todo lo que se ha dejado de hacer. Aunque este fin de semana también hay noticias respecto a la detención de grupos que estaban operando, hasta un ciudadano de origen chino involucrado en grupos de lavado de dinero, operando en Estados Unidos con dinero proveniente del fentanilo, y se da una explicación del modus operandi. No tuvo la difusión tan importante por este tema que es el que ha acaparado los reflectores, pero hay resultados en la detención de ciudadanos estadounidenses, mexicanos y de un ciudadano chino vinculados a grupos criminales mexicanos con el lavado de dinero, utilizando dinero de la venta de fentanilo, comprando productos de fácil desplazamiento en el mercado, como son tecnología, electrodomésticos también, y que ya fueron detenidos gracias a las investigaciones que se han hecho en materia de manejo financiero. Que bien habla Claudia Sheinbaum, ¿no? Que dice, a ver, son ustedes mismos los que están poniendo sobre la mesa los datos, ¿no? El Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Son cifras de ustedes, ¿no? No estamos inventando nosotros, ¿no? Un día me tocó escuchar una conferencia de Andrés Oppenheimer, que ha ganado premio de periodismo Pulitzer. Y dio una conferencia, un libro que había escrito en aquella época, donde señalaba pues que los buitres eran los latinos y las palomas eran los norteamericanos. Y le pregunto, oiga, Andrés, en México sabemos quiénes son los grandes capos, y tarde o temprano caen. Juan García Ábrego, Caro Quintero, Don Neto, etcétera. Y en Estados Unidos, ¿quiénes son los grandes capos? Porque ¿acaso los latinos son los que manejan las mafias tan poderosas que viven en Estados Unidos? ¿Los latinos son? ¿Y por qué no sabemos quiénes son los capos? Sabemos quiénes son los capos en México, pero en Estados Unidos, ¿quiénes son los capos? ¿O de qué tamaño es la corrupción y las complicidades del gobierno para que esto no se sepa? ¿Lo controla el gobierno o qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿O la corrupción de qué tamaño es? Usted debería escribir un libro sobre eso. Usted que es tan minucioso, que investigue, que se mete a fondo, ¿por qué no nos dice quiénes son? Debería de hacerlo. Sería un bestseller mundial, le digo, ese libro. Y me dice, lo voy a hacer, mis. No lo hizo, porque luego me lo encontré 2 años después. Le pregunté y no lo había hecho. Pero me responde, pues es que la corrupción, pues sí, es grande la corrupción, porque la droga entra por tierra, entra por mar o entra por aire, dice. Y además, bueno, pues la corrupción que tienen los agentes ministeriales, los jueces, los fiscales, por supuesto que sí existe, dice. Lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a un país ajeno a Estados Unidos, a un país productor de droga, que al gobierno, que los gobiernos asuman las responsabilidades y paguen los costos que significaría. Que es la exigencia que le hace Claudia Sheinbaum. Sí, porque México, Colombia, otros países han pagado el costo de enfrentar a estos grupos criminales con tanta sangre derramada, ¿no? O sea, ahorita, pues cada año son cuando menos 30,000 las muertes por
por choques entre grupos inocentes o no inocentes. Y allá ¿no? son 100,000, Y en ¿no? el caso de Estados Unidos, bueno, ya lo están pagando. Esa actitud también precisamente de hacerse la vista gorda, ya lo están pagando, porque ahora el fentanilo efectivamente les genera más de 100,000 muertos. Sí se convirtió al año, sí se convirtió en un problema de salud pública y de seguridad para Estados Unidos, y hoy le están apretando. Pero volviendo al sentido de la pregunta, yo creo que sí hay una corresponsabilidad de los dos países, porque el tema de las armas, el que las fabrica y las utiliza el crimen organizado, son precisamente el 70% son armas que vienen de Estados Unidos, está comprobado. Y así como le exigen a México que haga lo suyo en cuanto a que los grupos criminales pues no pasen las drogas a Estados Unidos, pues así también México debería exigirle, o los Estados Unidos debería hacer lo correspondiente también en el tema, a sus grandes de las capos, armas. ¿No? O sea, están en la misma situación los dos. Yo creo que el tema de la violencia y de lo que está sucediendo, pues es una corresponsabilidad de los dos y se necesitan los dos. Exacto. Entonces, yo esperaría que en esta circunstancia, pues se pongan de acuerdo, porque también en el tema de la soberanía, con López Obrador, por ejemplo, dicen, no, México es libre, soberano, la Constitución así lo establece, no vamos a permitir que vengan agentes extranjeros a hacer sus operaciones. hacer operativos aquí. Bueno, no necesariamente pueden venir agentes, pero sí la inteligencia de Estados Unidos puede ayudar mucho. Creo que así han operado en el pasado. No, y aceptó ella capacitación para su personal y dice, sí, podrán venir, podemos intercambiar todo aquello que tenga que ver con capacitación, pero no hacer una operación militar en México, eso Sí, nunca lo van a ver. Por eso ahí ese es el otro punto. ¿Cómo sería la intervención de Estados Unidos? O sea, con eso de que declaran grupos terroristas a los organizaciones criminales, les da derecho para intervenir en México. Bueno, hay dos formas de intervención de Estados Unidos. Una es una intervención directa armada, como lo han hecho países, pero no como México, no países tan fuertes o tan cercanos o que tienen una relación fuerte comercial como México. Pero sí lo pueden hacer a través de la inteligencia o con operativos quirúrgicos de acuerdo con el gobierno mexicano. Yo creo que se va a llegar a un punto, hay un antecedente de colaboración que se ha dado. Se dio Estados Unidos y Colombia para enfrentar los cárteles de la droga a Pablo... A las FARC desmantelaron justamente sí, ahí se dio. Y en ese sentido México, bueno, es que también como bien dice Guillermo, el tema de la seguridad es un tema que fuera del control del gobierno mexicano. Entonces, hemos dicho, México tiene capacidad para acotar a estos grupos, para controlarlos, para quitarles el poder. Pues yo creo que hemos visto que no. Entonces, ahí es donde hemos señalado, bueno, se requiere una ayuda externa para enfrentar a estos grupos por el poder que han alcanzado, se requiere. Yo creo que esta circunstancia puede en ese sentido aprovecharse para Estados Unidos y México, los gobiernos, hacer un frente común contra los grupos criminales. Que mucha población en México dice que sí pero estaría de acuerdo. Está muy bien señalar a Estados Unidos, sin duda. Pero no podemos dejar de ver lo que existe en nuestro país, que es lo que bien apunta Gabriel. Aquí hay intocables. Lo que está pasando, por ejemplo, en Sinaloa. A ver, el caso de Rocha Moya, cuyos vínculos con el narcotráfico cada vez parecen ser más evidentes, pues efectivamente, y luego todo el arropamiento que hay de Morena, particularmente en torno al personaje. Yo no sé si es herencia incómoda para Sheinbaum o es voluntad de ella, pero a lo que yo voy es a esto. Qué bien señalar lo que pasa allá, y efectivamente hay temas que son inobjetables de lo que aquí se ha dicho, pero efectivamente no justificaría la inacción, la ineficacia o la muy posible complicidad del gobierno o de los gobiernos a todos los niveles en México con el narcotráfico local, municipal, estatal y por supuesto el gobierno federal, porque de otra manera no se entiende, Trini, efectivamente lo que está pasando en este país, más allá, olvídate lo que pasa en Estados Unidos, lo que está pasando aquí, porque si no me parece que caeríamos en un tema de señalar cosas que son inobjetables, pero ¿qué pasa en nuestro país? Señalemos de allá para acá. De allá para acá, pero el gobierno tiene que asumir, el gobierno mexicano tiene que asumir su responsabilidad de este lado también de la frontera, sin duda alguna. Pero la presidenta ha sido muy clara, injerencionismo no, cooperación sí. Sin embargo, es muy elocuente lo que ocurrió en Sinaloa, precisamente con la detención de El Mayo y la
operación como se dio no es concebida sin la comunicación y participación de los Estados Unidos. ¿Pero justifica la acción de Rocha, por ejemplo? No, no la justifico. A mí me parece que si quiere ayudar a su partido, lo mínimo que debería de hacer es renunciar y facilitarle las cosas a la presidenta. Pero lo están teniendo como en bandeja, digamos, como en un trono. Han cerrado Están defendiendo filas. lo indefendible. Lo indefendible es a lo que diciendo voy, que no es el pueblo el que se está manifestando. Pues entonces, ¿qué esperen? Eso, a ver, me parece que es una burla, Pero, a la Guillermo, sociedad ahí en Sinaloa, particularmente en Culiacán, el decir, a ver, esto es la oposición. A ver, espérame, es la sociedad cansada de la violencia. Yo creo que son dos cosas diferentes. El que Rocha no tenga la mínima conciencia de decir me voy y que también desde Morena no le han mandado el mensaje indicado. Yo por debajo de la mesa digo, te vas porque te vas. Miren para otro lado, miren para otro lado. Cabe la pregunta, la complicidad del gobierno anterior y este gobierno también tiene la complicidad con estos grupos, porque es un cuestionamiento de fondo que se hizo a López Obrador, la complicidad que protegía. Abrazos, no balazos, ¿no? Indolencia, negligencia, complicidad. O complicidad. Pero se les protegió. Ahora la presidenta llega y pone a su mejor elemento, a su mejor policía al frente de esa área para tratar de poner orden como ariete, que es Omar García Harfuch, y lo manda a Sinaloa. Pero siguen los intocables. Entonces, a pesar de que lo manda. Hay complicidades pasadas. ¿Hasta qué punto este gobierno va a proteger, va a aguantar esas complicidades? ¿Hasta qué punto? Yo creo que con esa herencia habría que esperar cómo el desenlace de Culiacán. Pero el gobierno federal sí está metido, manda a Omar García Harfuch y no lo manda para la foto, lo manda a que encabece. Ojalá vaya a fondo. Eso estará por verse si viera a fondo, porque me parece que de momento es más mediático, como lo fue la operación Enjambre, importante, pero no suficiente. Ojalá vayan al fondo, ojalá. No, es que faltan más operaciones Enjambre. Es que un problema de Sinaloa, yo creo que Sinaloa es donde está el tumor más grande. Sinaloa. De México. Está Guerrero, Sinaloa, porque Zacatecas. La génesis del tema del narcotráfico es Sinaloa, Guillermo. Ahí es donde está, y ahí es donde explota el tema. Entonces, no se va a resolver en una semana, en 15, en un mes. Si en Jalisco. Estoy de acuerdo. Cuando muere Nacho Coronel, ¿qué ha sucedido en 12 años? ¿Qué ha pasado? Entonces, también yo creo que hay que ver la proporción de la... Se va uno y llega otro. Pero ya no puede culpar al gobierno anterior. Ese es el tema. Aquí se verá si efectivamente carga con esa herencia o Sheinbaum, a contrapelo de López Obrador, se quiere meter de fondo al tema. Es lo que está por verse. Lo que sí es que pareciera que las manifestaciones de las y los habitantes de las ciudades que sufren la presencia del crimen organizado y de esta violencia pareciera que no son escuchados y se quedan los temas en un punto mediático, en un punto donde es que los contras no me quieren y me están tirando y esto no tiene nada que ver, y se queda en lo político cuando la necesidad es muy obvia, ¿no? Una familia asesinada, un padre y dos hijos, una persona más lesionada, donde no hay respuesta ante esos crímenes. Bueno, eso es lo que debería de estar moviendo. Y lo que ha ocurrido como efectos colaterales, porque pensamos de inmediato en la violencia en Sinaloa, en muertos, en bloqueos en las carreteras, en desaparecidos y en víctimas menores de edad, que es lo que ya hizo que se movilizara el pueblo. Pero no nos detenemos, por ejemplo, los centros de salud que han cerrado, que son de 12 a 15, pero en localidades de difícil acceso, en la sierra. Y después te vas al derecho al trabajo, donde la gente se está quedando sin trabajo también y disminuye su calidad de vida, y de ahí es una bola de nieve que vete a saber a dónde nos va a llevar. También es importante. Las escuelas, educación, salud, todo lo que afecta. Exactamente, es terrible. Vámonos a la pausa. ¿Faltó tiempo para este tema? Creo que sí, definitivamente. Pero hay un tema muy importante también. Cuando estábamos hablando del derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, y justo hablaremos al regresar de esta reforma que hace al Infonavit, al volver. Bueno, ya estamos de regreso y hablemos de la reforma al Infonavit. Y es que justo este sábado la Cámara de Diputados y Diputadas aprobaron en lo general las reformas al Infonavit que buscan
sobre todo, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero uno, reducir los tiempos de construcción de vivienda y reducir también los costos. Y ya habíamos escuchado también al gobernador de Jalisco que hablaba que había que aprovechar para recuperar lo que aquí en Jalisco es un fenómeno que son las casas desocupadas, estas casas que se quedaron como en obra negra y que justo quieren recuperar la inversión, ¿no? Y sobre todo habitarlas porque se han convertido también en núcleos de violencia, ¿no? El sector privado está preocupado de si esta reforma se va a hacer con una auditoría específica para no violentar los derechos de aquellos que aportan, ¿no?, al Infonavit, a sus ahorros, etcétera, y un llamado a la transparencia y a la buena administración, Esperanza. Un tema que tiene varias aristas que tienen una sola palabra: corrupción. ¿Por qué? Porque en el Infonavit, y ahora cuando los sectores estaban previo a que el sábado se aprobara el 1 de febrero estas reformas a la ley del Infonavit, era el jaloneo por los malos manejos del instituto y en varias entidades. Jalisco lamentablemente no es la excepción y siempre que sale perdiendo el ciudadano. Entonces la duda era la caja chica. ¿Será la caja chica que lo que está proponiendo Morena? Podemos decir que la gran noticia respecto a lo que sí se aprobó es que el dinero de los trabajadores seguirá siendo de los trabajadores. Otra de las grandes noticias respecto a lo que sí se aprobó hoy es que el Infonavit por sí o a través de una filial o a través de algún mecanismo de asociación podrá desarrollar planes para la construcción de vivienda. La presidenta en su plan de vivienda habla de 1 millón y además de medio millón para préstamos o para vivienda usada o para renovación de vivienda. En el caso de Jalisco, creo que voltear a municipios como Tlajomulco, cómo recibieron y cómo los datos del INEGI a 2020 te hablaban de más de 70,000 viviendas abandonadas o sin terminar de ser construidas, habla de un problema muy serio en donde se requieren estos préstamos o estas acciones y estas negociaciones, sector privado con un gobierno comprometido y donde todos se vigilen. Donde todos se vigilen, ¿por qué? Porque el tema de la corrupción sigue estando latente, lo hubo en el pasado y ¿quién te garantiza que ahora a partir de las reformas no lo habrá? Con todo y que se modifica la composición de los organismos en donde están las tres partes importantes, el sector patronal, el sector obrero y el sector gobierno, en cuanto a la vigilancia, la auditoría y la toma de decisiones en este plan ambicioso donde yo cierro mi comentario solo recordando lo que representa el instituto, más de 50 millones de cuentas con más de 2.3 millones, se habla de 2.2, 2.4 billones de pesos, que es el monto que fue el jaloneo previo a que iniciara este periodo de sesiones respecto a si el gobierno estaría teniendo la posibilidad de utilizarlos y la descalificación de los partidos de oposición que decían lo van a usar para financiar becas del bienestar. Creo que me parece una buena noticia, el que un dinero que seguirá siendo de los trabajadores para invertirlo en vivienda, decidan, pero que no se invierta en otras cosas que sean ajenas a la construcción de vivienda. Y el plan de vivienda es muy ambicioso. ¿Qué es el temor, Perdón, ¿Qué es el temor? Sí. Ese fue el temor. Y eso fue... Porque una cosa es no tocar los recursos y otra cosa es sí, pero para vivienda. Y el cuestionamiento a la reforma. En diciembre lo aprueba el Senado de la República. Y bueno, y se aprueba también el presupuesto federal al mismo tiempo del gobierno federal, que es de 9.2 billones. Y si tienes 2.4 billones en cuentas del Infonavit y el presupuesto federal muy apretado porque es menor el presupuesto federal de este año al del año pasado. Sí. Por El las año obras pasado, López Obrador se dejaron de hacer. se apoyó en 2 billones de deuda pública, de deuda interna. O sea, el ingreso del gobierno federal era 7 billones, pero para lograr alcanzar los 9.3 billones, creo que era el del año pasado, para terminar sus obras faraónicas, se endeudó. Y este gobierno, pues, ¿cómo le va a hacer? Pues si los ingresos son 7 billones, ¿cómo le va a hacer? Entonces le baja el presupuesto y le baja la deuda, y al déficit fiscal le baja la mitad este gobierno. Y ahí entonces vino la duda, pues es que se requiere fondear al gobierno y va a hacer uso de los recursos ahorrados de los trabajadores en el Infonavit. Porque además esa era la duda. Había dos áreas en las cuales el Comité de Vigilancia
y otro de transparencia donde iba a ser mayoría el gobierno. O sea, iba a perder el carácter tripartita. Exacto. Entonces, se reforma la ley, ahora pasa a la Cámara de Diputados, hacen una serie de foros y ahí se atienden las preocupaciones de diversos sectores, empresariales, trabajadores, etcétera, y el carácter tripartita no se quita. Estas comisiones seguirán igual. Lo único que cambia es cómo opera el Seguro Social, donde la presidenta designa al director general, ¿no? Como lo hacen en el IMSS, así aquí también lo hacen en el Infonavit, que antes se ponían de acuerdo las tres partes para nombrar al director, pero luego vemos la corrupción tan grande que se generó con esto, porque luego pues los directores, la influencia que tenían, los consejeros también, la influencia que tenían, y se dieron casos como el de Tlajomulco, de una gran corrupción, donde construían viviendas en zonas donde no tenía equipamiento, no tenían centros de salud, escuela, transporte, etcétera. Y pobre gente, pues tenía que levantarse a las 4 de la mañana para trasladarse a su lugar de trabajo. Una cosa inhumana, sin duda. Porque además no había ni transporte, pues, o sea, terrible lo que hizo en Tlajomulco. Es una historia de corrupción, de un tumor tremendo, enorme. Y así en otras zonas se dieron, donde autorizaban zonas en las cuales, y también tenían que ver mucho los gobiernos y los municipios, cuando daban los permisos, en zonas donde pues no era viable pues que se establecieran las viviendas para los trabajadores por la cuestión de perder una o 2 horas de trasladarte al trabajo, de ida y luego de regreso en la tarde-noche, otras 2 horas. No es vida. ¿Y qué sucedió? Pues están abandonadas esas 70,000 viviendas. ¿Por qué? Por la corrupción esa que se dio. Ahora, se crea una empresa, el Infonavit, que va a construir vivienda. El Infonavit ya construyó en el pasado, vuelve a construir ahora. De ese 1,000,000 que se planea, 500,000 pretende construirlas el Infonavit, y para ello el gobierno va a aportar terrenos, los gobiernos estatales van a aportar terreno, como lo señaló Pablo Lemus, los municipios van a aportar terreno, pero no terrenos fangosos o no terrenos que estén en el cerro o que estén a 5 kilómetros de la población, que no tengan transporte, sino van a buscar, yo entendería, pues que forman parte del desarrollo urbano del resto y los... Claro, porque ¿de qué sirve que sean viviendas baratas? Si están lejísimos. Están lejos, ¿no? Entonces, no, o déjate lejísimos. En un momento platicaba yo con alguna persona, ¿no? Que decía, es que anuncian un coto, ¿no? Te dicen, y hay una escuela cerca. Pues sí está la escuela cerca, pero la escuela cerca está saturada de alumnos y tenemos 2 turnos, por lo tanto, matutino, no los puedes vespertino. meter ahí. No los puedes meter a esa escuela. Es como si no hubiera. Mira, es como si no hubiera. Yo complementaría aquí por algo que dice Gabriel, que es interesante. Está comprobado que cuando el gobierno se mete a hacerle al empresario, en cualquier cosa, fracasa. Es decir, una cosa es crear las condiciones. Fíjate, fracasó en Mexicana, se metió hasta el negocio del cine y fracasó. A ver, Pemex, que es un desastre, es la empresa más endeudada del mundo. Por cierto, Romero Oropesa es quien hace cabeza en Infonavit. Es decir, si hay razones para preocuparse. Me parece que vamos a ver qué sucede, pero efectivamente la exigencia, no solamente del sector privado, también de los obreros, del sector representado por los obreros, porque efectivamente se tiene que garantizar lo tripartita, porque lo que hemos visto hasta ahora es que efectivamente ha sido una reforma en su negociación bastante opaca. Otra cosa es que puedan cambiar las cosas, porque efectivamente se dejó de lado tanto a las cúpulas empresariales como a quienes representan, a los sindicatos que representan justamente esa mesa tripartita. Entonces, ojalá no se toquen esos fondos, pero también me quedo pensando en lo que dice Gabriel. Si no se ve reflejado ese apoyo para construir esa cantidad de vivienda en el presupuesto, la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde va a salir este dinero? Y luego el tener una filial, prácticamente vas a jugar a construir. Porque antes, efectivamente, ya lo hubo en el pasado, con resultados desastrosos, por cierto, con resultados desastrosos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hoy sería distinto cuando además tú puedes, fíjate, podrán auditar lo que pasa en Infonavit, pero ¿cómo se va a auditar lo que pasa con esta filial? Es decir, ¿cuál va a ser la certeza de que el tema se maneje con transparencia? Está lo tripartita ahí. O sea, no es el gobierno nada más, son los trabajadores. Pero vamos a ver si se respeta ese peso que ha tenido. Y además que dentro del Infonavit como que están armando muchas direcciones, ¿no? Esta filial para la construcción, un consejo, una asamblea general que tiene también un punto, poder de... Que vale la pena aclarar sobre la filial.
es precisamente esto, incluso de partidos de oposición, visto como un aspecto positivo que los escucharon. ¿Por qué? Porque no se está autorizando la creación de una paraestatal, que era el plan original de Morena, hay que decirlo, y del gobierno Sino que de hay la 4T. todo dentro, pero con diferentes órganos, ¿no? Es a través del acuerdo con el sector empresarial. Y ojo, dices, los resultados los desastrosos... empresarios no están muy satisfechos con lo que están diciendo. Porque quieren todo el pastel. No, no son hermanas de las... Pero Mira, los trabajadores también están exigiendo, están demandando opacidad. Sí, Guillermo, No, y pero también los están líderes de los demandando la trabajadores. integración de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La vigilancia de estos... Había un rechazo, sí, 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 había un vigilancia. rechazo. Muy fuerte, Sí, muy pero- fuerte. Guillermo. A ver, Yo creo que- Esperanza, A ver, pero yo nada más yo quiero escribí que estoy diciendo esto con para que termine, lo de Esperanza. desastroso. Yo le pregunto a quienes me ven esta noche, nos ven esta noche, aquellos que están habitando viviendas construidas por el Infonavit cuando era el que las construía, o los empresarios, porque también había vivienda construida por fraccionamientos, y veamos el tipo de casa donde ahora son casas que valen un par de millones de pesos, que fueron compradas con créditos bajitos. Pues veremos y lo que viene a futuro, ¿eh? Yo Bueno, a lo quisiera- que yo quiero decir quisiera que esto de verlo. desastroso tiene que ver con la voracidad de los empresarios y la voracidad de los Desastroso políticos fue. que se coludieron para estar ordeñando la vaca llamada Infonavit. Pero pienso que los intereses de los las propios casas colaboradores, y los ¿eh? departamentos con mayores problemas, habrá que revisar lo que nos dice la historia y lo ¿Tú que sí nos crees que dicen va a los- caminar con transparencia? Yo creo realmente este que tema? son Es que en la positivas las apuesta, reformas en la con lo que apuesta. se conoce. Gabriel, Yo Gabriel. creo que ya se vio que los empresarios tampoco están vacunados en contra de la corrupción. O sea, no, sin Claro. duda. esta corrupción que Ese es el hablamos, problema. hubo complicidad de funcionarios y de empresarios. Así es. Constructores. Lo de Tlajomulco Complicidad. se dio. Yo creo que debe establecerse mecanismos de control, de vigilancia, porque ¿qué sucedía? Que el Infonavit pues estaba libre, se manejaban como ellos querían, se ponían de acuerdo los líderes empresariales, los líderes obreros, con el director. Y allá en Jalisco hay unos terrenitos. Hasta que de llegó ese la tamaño. transparencia de la 4T. Sí, sí. Como por arte de magia. Entonces, No lo sabemos, la acaban de Entonces, aprobar el fin de punto ahora, semana. el punto, Todavía creo no, que la Biblia no está echada a creo que andar. yo le daría el beneficio de la duda porque miren, ¿Pero en qué Exacto, podemos el basar? beneficio de la Pero duda. el beneficio de la duda basado en qué? pero, Lo que pero me no es para pregunto- estatal, Guillermo, A ver. pero no es para estatal. O sea, es tripartita, o sea, se quería quitarle el sentido tripartita. O sea, siguen los empresarios vigilantes, los sindicatos vigilantes y el gobierno por su parte con el director general que va a tener. Operativo. ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Qué contempla la reforma de Infonavit? Un sistema de vivienda con orientación social que se amplíe en 3 vertientes. Crédito barato y suficiente para derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. Desarrollo de vivienda que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos en donación y construir. Esto, así como está operando, no se hubiera podido lograr. ¿Y cómo lo van a fondear? Esa es yo la pregunta que me hago. Con los recursos que se tiene precisamente el Infonavit. O sea, ese Para dinero, ¿sabes? Que vivienda. era para vivienda. Para vivienda. O sea, vivienda. Pero no va a ser suficiente. Bueno. Es decir, lo que tienen ahí no va a ser... bueno, son 6 años. Es que son 2.4 billones. Sí, de Guillermo. acuerdo. Yo lo que creo es que incluso Y no va a además ser se van a suficiente. recuperar Sí, lo veo viviendas, positivo. se van a recuperar lo que ya se tiene. Y habrá Yo sabes plan que lo para veo- renta, para los que no tengan el poder. Yo lo veo de como las compra. reformas, mira, no ver. es cierto, la corrupción ha existido, por ejemplo, en el sistema de justicia y demás. En todo. Pero lo veo como el tema del machetazo, como lo dan en todas las reformas, que es de alguna manera pensar que van a llegar con la varita mágica, bajo la lógica del discurso populista de vivienda social para todos. Y yo te puedo asegurar, bueno, asegurar nadie lo puede asegurar, que esto en realidad no tiene visos de ser ni muy transparente ni muy eficaz. Yo me pregunto si un personaje como Romero Oropesa tendrá la capacidad y la disposición a la transparencia con lo que hemos visto en la Pero no es- paraestatal. pero él no es el único, Guillermo. No, de acuerdo. Hay una asamblea. Pero van a ser muy verticales, a pesar de esa está él, asamblea. el director, pero los que mandan son los otros 3. O sea, Sí. las decisiones que se van a tomar en forma tripartita. O sea, no va a ser de que yo, Octavio Romero, quiero que se haga esto, sino tiene que ser avalado por Lo los tendremos que ver, representantes de porque los lo empresarios, tripartita los puede quedar trabajadores. perfectamente en el papel y a la mera hora verdaderamente ser parte de un discurso, así como redentor de lo que va a pasar en vivienda popular. Me parece que yo lo único que digo, hay muchos elementos para estar vigilantes y yo digo fundadamente preocupados en lo que puede llegar a pasar. Es cierto que han reculado ante la presión, no solamente de los empresarios, también el sector de los trabajadores que veía con poca claridad lo que se estaba llevando a cabo. Efectivamente ya se aprobó, sí con modificaciones, pero me parece que tampoco había está el dos tema para comisiones mandar estratégicas. las
las campanas al vuelo. Un comité y una comisión estratégica en la cual el gobierno iba a tener mayoría, que iba a decidir. Y ahí es donde había la preocupación de ante que la se desviara presión recursos al Infonavit a otras áreas que no son vivienda precisamente. A mí me parece que se aprueba la ley con cambios positivos, con objetivos muy loables, y esto del discurso, decías de la retórica que es hueca, pues yo pondría también la pregunta a aquellos beneficiados con que les dicen fue un exceso lo que te cobraron y vamos a moderar también las tasas de interés y los créditos. Porque sí, para terminar, porque nos tenemos que despedir. Lo que sí les digo es que Movimiento Ciudadano votó a favor, se unió con los diputados y diputadas de la 4T. No será la primera vez, ni la última. Muchísimas gracias, mi querido Gabriel. Hasta el próximo. Gracias. Hasta Esperanza, luego. gracias. Buenas noches, gracias Buenas a noches. ustedes. Gracias. Gracias. A usted, gracias por su compañía. Nos vemos y escuchamos en la próxima.